¿Qué tal, mis amigos y amigas de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañen nuevamente aquí a su programa Mujeres a Bordo, en donde hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con cómo sentirse bien, estar bien con uno mismo para tener mejores resultados en nuestra vida. Y nos acompaña este día María Esther Turrubiates Berrones, terapista en biodescodificación. Fíjense, la palabra bien larga, biodescodificación. Bien interesante el tema. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Nora. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues el tema tiene que ver en cómo atender a aquellas personas jóvenes, incluso a lo mejor niños, ¿verdad? Que claro, pudieran tener algunos problemas en su actuar diario, en su vida diaria. Porque esto puede traer beneficios no solo a una persona en lo individual, sino también a empresas, a toda la población en general. Sí. Quisiera que nos platique un poquito de qué se trata, qué podemos ver con este tema, con estas terapias, en esta palabra tan interesante, biodescodificación. Correcto. Biobiología. Entonces vamos a descodificar la biología. Vamos a encontrar los códigos que te está mandando tu organismo, tu biología, para que puedas entender qué necesitas cambiar, qué de tu vida necesita una transformación, si así lo deseas, por supuesto, para que seas consciente de eso y puedas hacer esa transformación y eso que te está sucediendo en tu entorno de vida pueda cambiar. Un ejemplo. Vamos a decir que padeces diabetes. Bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es azúcar en la sangre. Así es. Vamos, si biodescodificamos, bio es la diabetes, la biología nos está hablando a través de un síntoma que es la diabetes. Bueno, es azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué estamos necesitando? Dulzura. ¿Sí? Dulzura, ya sea que no la damos o no la recibimos. Y no es porque no querramos, es porque no sabemos. No fuimos educados así. Y ahí es donde entra otro punto muy importante, que es biodescodificar el transgeneracional. Porque vamos repitiendo patrones interesantes, familiares, y que no sabemos que los estamos repitiendo. Bueno, en cuanto a las enfermedades, dices, es que toda la familia es diabética. Ahí sí sabemos, ¿verdad? Y es que mi papá es diabético, mi abuelo es diabético, y pues yo voy a ser diabético. No necesariamente. Podemos cambiar ese código de repetición a través de biodescodificar qué está sucediendo en tu familia para que esa enfermedad pueda erradicarse, ¿sí? Clínicamente no se quita. Afortunadamente he tenido casos aquí en donde vienen con situaciones de diabetes y se quita. También con cuestiones de un tumor cerebral que ya tenía años esta persona, pero cuando encuentras el origen de ese síntoma, se biodescodifica, se quita, ¿sí? Yo no sano gente, no quiero que se entienda así. Ajá. Es simplemente que a través de un proceso de hacer conciencia de la posible razón emocional que tú estás grabando o que tú grabaste en un momento de tu vida, sí, se está manifestando en tu organismo para que tú le hagas caso. Es como un semáforo, te va marcando, ¿sí? Te va avisando. ¿Le hacemos caso? Bien. ¿No le haces caso? Se va a ir a un nivel más alto. Aumenta, sí. Y no le hiciste caso, se va a ir a un nivel más alto. Hasta que, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, es cuando volteamos a ver qué está sucediendo, y es ahí cuando dices, ok. ¿Sí? Y eso es lo importante. Tenemos que hacer un alto y atenderlo. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder hacer todo este proceso? Obviamente necesitamos terapias, obviamente necesitamos acudir con un especialista, pero ¿qué pasos se siguen para poder llegar a un nuevo ser, a un cambio de pensamiento, a un mejor ser? Fíjate, eso que dices es muy importante, Nora. Es un cuerpo nuevo, una mente nueva, un temperamento nuevo, una personalidad nueva. Y esto nos lo enseña Joe Dispenza, un neurólogo norteamericano. ¿Y qué debe de hacer? Y aquí también me gustaría mencionar a otro de mis maestros, que es Enric Corbera, que Enric nos dice, hay que desaprender para volver a aprender.
porque ya traemos mucha información. Fíjate, desde el momento mismo de la concepción ya estamos recibiendo información. Sí. ¿Cómo fue ese momento en que mi mamá y mi papá me concebieron? ¿Fue de amor? ¿Fue de arrebato? ¿Lo disfrutaron? ¿Mamá lo disfrutó? ¿Se sintió amada? ¿Se sintió valorada o usada? Y desde ese momento, la emoción que mamá sintió y que papá depositó en mamá, ya la recibí desde el momento mismo de la concepción. Fíjate lo importante, ¿eh? Sí. Después pasamos 9 meses de gestación. Y en esos 9 meses de gestación estamos recibiendo información de mamá tal cual la vive. Nacemos y de los 0 meses a los 7 años somos como esponjitas los seres humanos. Absorbemos absolutamente todo sin filtro. Entonces, en ese tiempo es muy importante que papá y mamá estemos al pendiente de lo que nuestros hijos reciben, tanto en casa como en los medios de comunicación, como en las amistades, porque es básico, es el soporte base para cómo el niño va a enfrentar la vida. ¿Cuál es el proceso? Pues primero entender que traemos una información desde el momento mismo de la concepción. Bueno, ¿y cómo vamos a saber cuál es esa información? El proceso que aquí sigo, primero les solicito las fechas, toda la información de familia, enfermedades, fechas de nacimiento, de fallecimiento, si hubo abortos, en fin, es una serie de información que es importante que se tenga, por ejemplo, en la primera sesión, para yo, a través de esa información, te puedo leer las posibles causas de la situación que tú estás viviendo. Un divorcio, una enfermedad, que el hijo presenta ansiedad, que no quiere seguir estudiando, que, en fin, puede ser muchas que a uno le va mal en el trabajo. Claro. También puede. Dices, ¿por qué de este trabajo o tengo que estar constantemente cambiando de trabajo? Ajá. ¿O por qué todos los jefes me tocan de esta manera? ¿O por qué mis compañeros son de esta forma? Bueno, pues aquí entra otro concepto que es el universo, que es el campo electromagnético, que te está mandando la señal de que hay algo que tienes que transformar para que no sigas atrayendo esas personas o esa información. Sí. Somos un imán, Norita. Sí. Tú eres un imán. Tú, si aquí pudiéramos tener una cámara que lo tomara, tomamos y vemos tu campo electromagnético y vemos el mismo. Bueno, el campo electromagnético es de la forma en que nos comunicamos con el universo. Tu pensamiento emite una onda eléctrica y tu sentimiento una onda magnética. ¿Qué quiere decir esto? Con esto mandas la señal y con esto jalas la señal. Entonces, si Norita piensa, yo tengo miedo, manda la señal de miedo y siente ese miedo, jala ese miedo, pero aquí fíjate que es un imán, cuando viene a ti, se carga de todo el miedo que hay alrededor, entonces va a llegar al emisor, en este caso tú, con más miedo, y tú no sabes ni de dónde tienes tanto miedo, ¿sí? Entonces, ahí el campo electromagnético te está avisando, oye, si todos mis compañeros sientes mala vibra, son unos contra otros, dices, bueno, ¿qué estoy vibrando para coincidir aquí? O bien, que tengo que transformar para coincidir aquí, o que te toque ser luz de transformación ahí, porque todo puede pasar, depende de la frecuencia en la que estés vibrando. Ok, y bueno, por ejemplo, hablábamos del proceso de atención, haces un análisis y decides, ¿sabes qué? Tu problema es esto. ¿Cómo se aterriza con cierta cantidad de sesiones de Mira, terapias? No te puedo decir un número determinado de sesiones, cada persona es diferente. Por ejemplo, de esta persona, de esta señora que tenía un tumor en el cerebro, desde creo que 2015 o 2005, no recuerdo bien la fecha, y cada año cada determinado periodo se tenía que estar haciendo una resonancia para saber que no creciera. ¿Cómo iba? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo iba? Y la última vez que se la hizo, que creo que fue en noviembre del año pasado, ya no estaba.
en 2 meses. Con ella fue en un proceso de trabajo de 2 meses, pero en otras personas tarda 1 año o tarda más. ¿De qué depende? Mira, nuestro inconsciente, trabajar con el inconsciente es muy hermoso, es muy rico, pero también nos protege. Nos protege de no sacar abruptamente algo que no vamos a poder manejar. Entonces, se sigue un proceso de, por ejemplo, hipnosis ericksoniana, de programación neurolingüística, de photoreading, en fin, de ciclos memorizados, de diferentes técnicas, de tal manera que tú poco a poco vayas llegando consciente, vayas trayendo a tu consciente lo que necesitas modificar. Por ejemplo, ayer en un ejercicio que se llamaba la línea de la vida, una chica que me dice, pues es que yo me siento desvalorizada, me da miedo, siento que no puedo, y ya terminó su maestría, ya está haciendo la titulación de su maestría y todavía no siente que puede, imagínate. Sí. Entonces, bueno, eso viene de transgeneracional, empezamos a hacer una línea de la vida y recordó que cuando ella estaba en cierto colegio le hacían bullying y la menospreciaban sus compañeras, y de ahí venía. Cuando empezamos a trabajar, ella se dio cuenta cómo empezó a cambiar y a sentirse con autoestima, segura de sí misma, y de ver la vida de diferente manera. Y durante el proceso de esa línea de vida hacia atrás, hacia su infancia, es que no me acordaba de esto, y lo que me provocó, y es que no me acordaba de esto, y mira lo que me trajo. Entonces, esas asociaciones, y de ir quitando esas asociaciones, o más que quitando y poniendo, sustituyéndolas con algo positivo, pues se va llegando a la liberación de ese síntoma, o al logro, en este caso, de autoestima. Muy bien, y obviamente esto también tiene que ver, o va muy relacionado con la inteligencia emocional que estábamos platicando, y que también comentábamos antes de iniciar el programa, que no necesariamente un alto IQ significa que seas una persona exitosa, ¿no? O de grandes resultados. No, fíjate, y esto empezaron a notar en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas fordistas empezaron a darse cuenta, bueno, yo tengo los IQ más altos, las personas más inteligentes de las mejores universidades del mundo, les pago un dineral, y no logran a veces de encontrar y de atacar el mercado meta. ¿Qué sucede? Entonces contratan a una empresa que se llama High Group y dice, investígame qué sucede. Sí, ¿qué pasa? Y empiezan a investigar, y dentro de la investigación está Daniel Goleman, y se empiezan a dar cuenta que el IQ no tiene nada que ver con la emoción, ni cómo viva el ser humano su vida. El ser humano tiene muchas áreas en las que se desarrolla: la familia, la sociedad, el estudio, la cultura, la diversión, la economía. Si una de esas áreas no está en equilibrio, pues te va a desequilibrar las otras. Entonces se dieron cuenta, dice, ¿por qué estas personas que tienen el IQ promedio son más felices y rinden más que esta persona que tiene el IQ más alto, ¿verdad? O por arriba del promedio? Dicen, pues que tiene inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es entender tus emociones y las de los demás para usar ambas para el bien común, fíjate. No nada más las tuyas y no nada más las del otro, ambas. Primero tienes que empezar por entender las tuyas. ¿Cómo reaccionas? ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué no reaccionaste así? Y empezar a entender qué sucede y decir, ok, aquí creo que me exalté un poquito, y en ese mismo instante, la inteligencia emocional es en ese mismo instante, me detengo. Te pido una disculpa, creo que esta no es la manera adecuada para comportarme, y lo podemos hacer de una mejor manera. En ese instante, hacer esa transformación inmediata. Cuando empiezas a ver que el otro también está elevando su nivel de voz o de agresión,
Yo creo que cuando estemos tranquilos será un mejor momento para llevar a cabo esta conversación, ¿sí? Y no pasa nada, nos tranquilizamos y después iniciamos esta conversación. ¿Ahí qué estamos haciendo? No entramos en su frecuencia, no me altero, sí, bajo la mía, o sea, bajo mi grado de enojo, ¿verdad? Por así llamarle, y esa es inteligencia emocional, pero en el instante. Sí, ¿sí? Sí. Y en ese instante poder hacer esa transformación. Es decir, me conozco, me observo, uso mis emociones y las de los demás para el bien de todos, de la comunidad. Y eso es inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ¿quién me va a dar al hombre inteligente emocional? ¿Al hombre y a la mujer inteligente emocionalmente? Pues el sistema educativo. Pues hay que invertirle al sistema educativo. ¿Desde dónde? Pues desde preescolar. Como dijimos ahorita, desde pequeñitos es cuando absorbes más de lo que hay en tu entorno, ¿no? Por supuesto, y fíjate que ahorita en esta plática, Nora, yo me iría al momento de gestación con mamá. Sí. A empezar a trabajar con mamá en el momento de gestación. Y eso es maravilloso porque empiezas con estimulación temprana, sanando las emociones de mamá, entonces en el vientre tu bebé empieza a aprender a sanar emociones. Y eso es inteligencia emocional. Ahora bien, en este mundo moderno, en donde dijimos que los niños desde pequeñitos tienen acceso a todo, a redes sociales, a información no tan buena, incluso malísima, las terapias siempre son necesarias. Obviamente, empezarlas después de una pandemia de COVID-19 que ha traído muchas afectaciones. Es necesario, ¿no?, tener este tipo de atención. Fíjate que yo creo que todos los seres humanos necesitamos una guía, necesitamos pues una luz, ¿verdad? ¿Por qué llegué yo a ser terapeuta? Precisamente buscando esa luz o esas respuestas. Y eso es algo que me gustaría remarcar aquí. Lo que vas a encontrar en este tipo de proceso de bioneuromoción, de biodescodificación, del transgeneracional y del síntoma, es que vas a encontrar las respuestas a tantos porqués que quizás no entiendes. ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué me casé a tal edad? ¿Por qué me embaracé antes de casarme? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué tengo este trabajo? Todas esas son respuestas preguntas que a veces no les encontramos la respuesta. Sí. Estamos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y esa no es la pregunta correcta, sino es ¿para qué a mí? ¿Qué tengo que aprender de eso? Y a través de este proceso vas a encontrarle las respuestas a todos esos porqués, porque todo tiene una respuesta. Ok, y ahí en de estarse cuestionando ¿por qué a mí? Es lo que también en su especialidad implica el dejar de victimizarse o quitarse de ese papel de soy la víctima. Sí, mira, no nos damos cuenta que nos ponemos en ese papel de víctimas porque es nuestra protección. Un adolescente ya casi graduarse de prepa, no quiero ir, me siento mal, entra en depresión, no duerme, no quiere comer, ya no quiere, siendo deportista de alto rendimiento, ya no quiere hacer deporte. Y los papás, pues asustados, ¿qué está pasando? Ya estás por terminar la prepa, no puede ser que dejes de ir, si ya sigue la universidad, y cómo que ya no quieres ir a entrenar, y cómo que no duermes, y cómo que no quieres comer. Entonces, él es el mayor. Cuando yo biodescodifico todos sus síntomas, su árbol genealógico, y le digo, mira, lo que pasa es que tú sientes que mamá y papá no te quieren como tú necesitas que te quieran. Ojo, no estoy diciendo que no te quieran. Sí. Tan te quieren que mira dónde está, ¿verdad? Pero no sientes ese cariño y ahí tienes rivalidad con este hermano y con este. Aquí hay una situación seria y cuando le empiezo a explicar, le digo, lo que tú estás logrando, tu ganancia secundaria de esa ansiedad de no querer ir a la escuela, de no querer comer, de no querer entrenar, es que papá y mamá volteen a verte. Y no estoy diciendo que lo estés haciendo adrede. Sí. Es tu manera de llamar la atención a nivel inconsciente. Entonces, cuando se lo digo y cuando le empiezo a decir las razones de por qué está comportándose así, ¿qué crees que dice? Sí,
Y voltea a la mamá y le dice, sí, hijo, ¿así te sientes? Dice, sí. Entonces, cuando ya lo entiende y empieza a soltar todo eso, y vamos trabajando con cada punto que vamos descubriendo. Sí. ¿Sí? Okay. El afecto, la ansiedad, con cada punto se trabaja. Y ese es el proceso que vamos siguiendo con cada persona. Entonces, de cada persona es diferente porque su situación es diferente. Y dice, ¿por qué mis hermanos no sintomatizan lo mismo? Porque son individuales. Los 3 o los 4 viven la misma situación, pero cada quien la vive de diferente manera. Ok, y bueno, ahora sí nos vamos a las empresas, porque ahí también se puede trabajar esto. Comentábamos hace algún momento que en la actualidad, aparte de que mejora tu productividad cuando tienes tratamiento o atención de este tipo, hemos visto que empresas no se preocupan por atender estas necesidades de su personal. Incluso recientes cifras o datos del Instituto Mexicano del Seguro Social nos mencionan que las incapacidades de los trabajadores, muchos de los casos, o ya un elevado porcentaje, son por estrés laboral, por problemas emocionales relacionados con el trabajo. Así es. Ahí, ¿qué podemos hacer para que las empresas pongan atención? Fíjate, para empezar ya hay una norma que lo regula. Ya la Secretaría del Trabajo y Previsión Social obliga al patrón a cuidar la salud psicoemocional de su trabajador. Sí. Inclusive si después de un estudio se da cuenta que el trabajador padece una situación emocional, una crisis, y que fue causada por el ambiente de trabajo o por el trabajo, el patrón tiene que hacerse cargo del proceso de sanación de esa persona. Entonces, ¿yo qué le sugiero? Pues que en lugar de que sea correctivo, pues que sea preventivo. Ajá, sí. El costo, que no lo vean como un gasto, que lo vean como una inversión. Y realmente el grado o el sentimiento de pertenencia del empleado que reciba este tipo de talleres de su empresa va a ser impresionante. Sí. Y va a impactar en la productividad de su trabajo y en los resultados y las metas de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo andamos aquí en Ciudad Victoria? Digo, usted tiene experiencia desde hace mucho tiempo. ¿Qué tan solicitado es este tipo de atención para los empleados? Fíjate que es más en Monterrey que aquí. Okay. Uh-huh. Sí. Aquí sí, año con año, Del Capitel, creo que se llama, es una empresa de guardia, de seguridad. Ah, ¿sí? Año con año les dan este tipo de capacitación y la piden, los mismos empleados la piden, y es lo que yo te pueda decir es poco. ¿Cómo se sienten los empleados recibiendo esta capacitación? Se sienten, es como, mira, la empresa es como la familia. Sí. Para el inconsciente, el dueño o el jefe es papá y mamá. Entonces te sientes querido por papá y mamá, te sientes apreciado por papá y mamá. Si tú te sientes querido por papá y mamá o por el jefe, ¿qué crees que va a pasar? Pues tienes mejor resultado, rendimiento. No van a andar detrás de ti. Sí, exactamente. No tienen por qué, oye, ya hiciste, oye, te pedí, oye. No, ¿por qué? Porque en automático se genera todo. Se genera, si tú estás bien, lo demás va a estar bien. Y eso, no me crean, compruébenlo en sus propias empresas cuando empiecen a dar este tipo de talleres, este tipo de capacitación. De hecho, tengo el registro ante la Secretaría del Trabajo de todos mis talleres. Sí. Ya ves que te piden un puntaje. Bueno, estoy certificada para eso. Okay. Y bueno, por ejemplo, si esto es importante a nivel individual y empresarial en las escuelas, ¿cómo andamos en cuanto a las necesidades y demanda de atención, en particular las mujeres? Dice una amiga psicóloga, me imagino debe compartir la opinión, que las mujeres se acercan más a solicitar apoyo. Sí. Sí es así. Sí es así,
pero ahorita te voy a decir que me ha encantado ver cómo viene papá y mamá anteriormente. Antes de la pandemia venía mamá y traía al niño, ¿no? O venía ella. Después de la pandemia ya vienen papá y mamá con el niño o con la niña. Y también ya viene papá a terapia. No te vamos a decir que de 10 personas que vienen, 3 son varones, pero ya subió, ya es un 30%. Claro. Anteriormente era un 10%, ahorita no, y eso es bueno. Entender que la terapia, porque dicen, ay, no, si no estoy loco. No, yo puedo con eso, yo no necesito una terapia. Muy respetable, pero cuando empiezas a ver, de hecho yo, en lo personal, era una de las personas que yo decía, yo no necesito terapia. Sí. Pero cuando empiezas a vivir situaciones de vida y empiezas a encontrar, a buscar estas respuestas a esos porqués, en esa búsqueda es como yo me hago terapeuta, porque yo estudié no para ser terapeuta, yo estudié para entender lo que yo estaba pasando y sanar mis emociones, para ser una mejor mamá, una mejor persona en las áreas donde yo me estaba desenvolviendo, pero mi interés principal era sanar para ser mejor mamá. Cuando todo esto se da y me empiezan a través de los talleres que empiezo a dar y me empiezan a pedir terapia, y me animo a dar esa terapia porque Enric nos dice, cuando te piden la terapia es que estás lista para dar terapia. Y me animo, y cuál ha sido mi maravillosa sorpresa de que funciona bonito y que me recomienda y me recomiendan y me recomiendan. Y lo más hermoso de esto, Nora, es ver cuando las personas cambian su estado de ánimo, cambian su perspectiva de vida, sanan, y que no soy yo, simplemente que esas personas con esa necesidad de sanar, se dejaron guiar y trabajaron, porque aquí es un trabajo en el inconsciente y es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo, y cuando una persona se entrega a ese trabajo, pues el resultado brota. Salta. Muy bien. ¿En dónde podemos localizar esta atención? Les doy mi teléfono para WhatsApp, para terapias, 834-144-0794 para WhatsApp. Sí. En Facebook nos encuentran como Neuroemoción, en Twitter como TTTV, en Instagram creo que estoy como Esther Turrubiates. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues el tema, obviamente, amigas, amigos de Expreso la Razón, es muy interesante. Es un tema que en la actualidad todos deberíamos de ponerle atención y de recibir atención. No solamente decir, este tema está interesante, no, sino recibir la atención, porque en este mundo tan loco, a todos nos hace falta un poco de terapia. Así es que te agradecemos, Esther, gracias, Nora, la participación en Mujeres a Bordo. Muchas gracias. Y dense la oportunidad, porque eso es una oportunidad, una inversión en ustedes, de vivir 2 procesos, dos terapias, nada más. Ya después tú decides si continúas el proceso o no, pero vive 2 para que te des cuenta de lo que esto significa en tu vida. Muchas gracias. Tengan ustedes un excelente día.